¿Cuántas grietas invisibles podía soportar un alma antes de hacerse añicos, como la cerámica antigua que ella misma restauraba? Isabel Moreno hundió las manos en la arcilla fresca, buscando en su tacto húmedo y frío un ancla que la sujetara a la realidad de su pequeño taller en el corazón de Triana. El olor familiar a barro, barnices y polvo flotaba en el aire denso de la tarde sevillana, una mezcla que normalmente la calmaba, pero que hoy apenas lograba rozar la superficie de su agitación interna. A través de la ventana abierta entraba la luz dorada del atardecer andaluz, pintando largas sombras entre las estanterías repletas de piezas a medio terminar, testigos mudos de su pasión y últimamente también de su creciente ansiedad económica. Cada encargo era un respiro, pero también una presión añadida, un delicado equilibrio sobre el filo de la navaja de la supervivencia como autónoma. Se concentró en la vasija que tenía delante, una pieza del siglo XVIII con una intrincada decoración floral que requería una paciencia infinita. Sus dedos, manchados de blanco, trazaron con delicadeza el contorno de una hoja rota, sintiendo la historia bajo sus yemas. Aquí, entre estas paredes desconchadas pero llenas de carácter, podía controlar el caos, reconstruir la belleza fragmentada. Fuera, en el mundo real, todo parecía escapársele de las manos. Sobre todo, Mateo, su hijo. El teléfono vibró sobre la mesa de trabajo, sobresaltándola. El nombre de Mateo iluminó la pantalla. Un suspiro involuntario escapó de sus labios antes de contestar, intentando forzar un tono ligero que no sentía. «Hola, cariño. ¿Qué tal?» «Bien, mamá. Oye, ¿te acuerdas de que habíamos quedado mañana para comer?» «Claro que me acuerdo, Mateo. ¿Pasa algo?» Su voz ya contenía una nota de tensión defensiva, anticipando la cancelación. «Es que me ha surgido una cosa con los de la facultad, un trabajo de última hora. No creo que pueda llegar». Isabel cerró los ojos. La misma historia de siempre. La decepción aguda y familiar le subió por la garganta como bilis. «Otra vez, Mateo. Siempre hay algo más importante. ¿No puedes organizarte un poco mejor? Sabes que me hacía ilusión. Mamá, no empieces. Es importante de verdad. No es un capricho. Para ti todo es importante menos tu madre». La frase se le escapó antes de poder contenerla, cargada de un resentimiento acumulado que iba mucho más allá de una simple comida cancelada. El tono de voz subió, áspero, acusador. Silencio al otro lado, un silencio que la hirió más que cualquier reproche. «Olvídalo, mamá, ya hablaremos». Y colgó. Isabel se quedó con el teléfono en la mano, temblando ligeramente. La culpa la golpeó de inmediato, pesada y sofocante. ¿Por qué siempre acababa igual? ¿Por qué no podía simplemente decir, vaya, qué pena, lo dejamos para otro día? Sabía la respuesta. Porque no era solo la comida. Era el vacío que sentía, la distancia creciente entre ellos, el eco de otras conversaciones fallidas, de otras relaciones rotas. El recuerdo fugaz de una discusión similar con Carlos, su exmarido, le cruzó la mente. Él, pragmático e impaciente. Ella sintiéndose incomprendida, invalidada, acumulando palabras no dichas hasta que explotaban en el momento menos oportuno. Habían pasado 5 años desde el divorcio, pero algunos patrones eran tan difíciles de romper como la cerámica más resistente. Se frotó las sienes, sintiendo el inicio de una jaqueca. La luz dorada del exterior ya no parecía cálida, sino burlona. La vasija frente a ella, con sus delicadas fracturas, parecía mirarla con silenciosa comprensión. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo que reflejaba perfectamente el ánimo de Isabel. La culpa por la conversación con Mateo se había instalado en su pecho como una piedra fría. Intentó llamarle por la mañana, pero saltó el buzón de voz. Le dejó un mensaje torpe, una mezcla de disculpa y justificación que sonó forzada incluso para sus propios oídos. «Mateo, cariño, siento lo de ayer. Estaba un poco agobiada, pero es que me gustaría que...» Borró el mensaje antes de terminarlo. ¿Cómo empezar a arreglar algo cuando ni siquiera sabía por dónde se había roto exactamente? El trabajo en el taller se le hizo cuesta arriba. La concentración, que normalmente era su refugio, hoy la eludía. Sus manos parecían torpes, inseguras. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta, un sonido metálico y exigente que la hizo dar un respingo. Era la señora Morales, la dueña de la delicada vasija del siglo XVIII. Una mujer de unos 60 y tantos, elegante pero con una mirada dura y una impaciencia apenas disimulada. «Buenos días, Isabel. Venía a ver cómo va lo mío. Confío en que esté avanzando adecuadamente». Isabel forzó una sonrisa. «Buenos días, señora Morales. Pase, por favor. Justo estaba trabajando en ella.
Como ve, es un proceso delicado, requiere tiempo. Tiempo, interrumpió la mujer acercándose a la mesa de trabajo y examinando la pieza con ojo crítico casi forense. Me dijo que estaría para finales de esta semana. Espero que no haya contratiempos. Es una pieza muy importante para mí, y el precio, como sabe, no es bajo. Isabel sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. La crítica implícita, la presión apenas velada. Su primer impulso fue defenderse, enumerar las dificultades técnicas, justificar cada minuto invertido. Pero recordó la llamada con Mateo, el sabor amargo de la reactividad. Respiró hondo, intentando encontrar un centro de calma en medio de la tormenta interna. Estoy poniendo todo mi cuidado y experiencia en ella, señora Morales. Como le comenté, hay varias fracturas complejas y la reintegración cromática debe ser perfecta. Estará lista en el plazo acordado, no se preocupe. La calidad es mi prioridad. La señora Morales arqueó una ceja, quizás sorprendida por la calma en la respuesta de Isabel. Asintió brevemente. Eso espero. Confío en su profesionalidad. Volveré a pasarme. Y se marchó con la misma rapidez con que había llegado, dejando tras de sí una estela de tensión. Isabel se apoyó en la mesa, sintiendo las piernas débiles. Había logrado mantener la compostura, sí, pero por dentro se sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón. ¿Por qué le afectaban tanto las interacciones? ¿Por qué sentía cada crítica, cada exigencia, como un ataque personal? Se miró las manos, todavía manchadas de arcilla. Necesitaba aire. Cerró el taller un poco antes de lo habitual y en lugar de ir directa a casa, caminó sin rumbo fijo por las calles de Triana. El olor a azahar empezaba a mezclarse con el aroma del río al atardecer. Cruzó el puente hacia Sevilla, dejándose llevar por el flujo de gente. Necesitaba distanciarse de sí misma, de sus propias reacciones en bucle. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron cerca de la pequeña tienda de antigüedades de Javier, un hombre tranquilo y observador, de unos 50 y pocos años, con el que mantenía una relación cordial de cliente ocasional y vecindad amable. La luz cálida que se filtraba por el escaparate, iluminando objetos con historia, la invitó a entrar. Javier estaba limpiando unas gafas con un paño de gamuza, con la parsimonia de quien respeta el tiempo de las cosas. Levantó la vista y sonrió al verla. Una sonrisa genuina, sin exigencias. Isabel, qué sorpresa agradable. Un paseo vespertino. Algo así, Javier. Necesitaba airearme un poco. Se acercó a un escritorio antiguo de nogal, pasando los dedos por la madera pulida. Tienes cosas preciosas, como siempre. Cada una con su historia, respondió él, volviendo a sus gafas. A veces pienso que soy más un custodio de relatos que un vendedor. Escuchar lo que no dicen, ¿sabes? Como tus cerámicas rotas. Isabel levantó la vista, sorprendida por la comparación. Sí, supongo que sí, aunque a veces las grietas son difíciles de interpretar y de reparar. Todo lleva su proceso, dijo Javier, mirándola ahora por encima de las gafas recién limpias. A veces, lo más difícil no es pegar los trozos, sino entender por qué se rompieron, y aceptar que la reparación no siempre significa volver a ser exactamente como antes. A veces, la línea de la fractura bien tratada añade carácter. Había algo en su tono calmado, en su mirada comprensiva, que la desarmó. Sintió un impulso inesperado de sincerarse, de hablar de la discusión con Mateo, de la presión con la señora Morales, de esa sensación de estar siempre reaccionando en lugar de eligiendo. Pero se contuvo. Era demasiado personal, demasiado caótico para explicarlo. Supongo que tienes razón, murmuró, desviando la mirada hacia un juego de tazas de loza inglesa. Es solo que... A veces me siento como una de esas piezas frágiles a punto de romperse del todo. Javier no presionó, simplemente asintió, dejando espacio para su silencio. Hace poco tuve un malentendido con un proveedor, comentó al cabo de un rato como si cambiara de tema, aunque Isabel intuyó que no era casual. Me sentí acusado injustamente. Mi primer impulso fue defenderme a gritos, pero respiré hondo. Intenté ponerme en su lugar, entender qué le había llevado a esa conclusión. No justificaba su error, pero me ayudó a responder con más calma, a aclarar las cosas sin romper la relación. A veces solo necesitamos eso, una pausa, una respiración, intentar mirar desde el otro lado del puente. Una pausa, una respiración, mirar desde el otro lado. Las palabras de Javier resonaron en su interior. Tan simple y, sin embargo, tan increíblemente difícil para ella. Se despidió poco después, sintiéndose extrañamente más ligera, como si aquella conversación tranquila hubiera abierto una pequeña fisura en el muro de su angustia,
dejando entrar un hilo de luz. De camino a casa, bordeando el Guadalquivir mientras el sol se hundía tras los tejados de Triana, tomó una decisión. No podía seguir así. Tenía que encontrar la manera de reparar sus propias grietas. Aquella noche, en lugar de encender la televisión para adormecer su mente, buscó en Internet. Inteligencia emocional, gestión de emociones, comunicación asertiva, leyó artículos, vio alguna charla. Se sintió abrumada por la cantidad de información, pero también intrigada. Había conceptos que le resultaban familiares: la importancia de reconocer las propias emociones, de entender su origen, de no dejarse secuestrar por ellas. La sabiduría emocional, como decía un artículo traducido de un texto coreano que encontró por casualidad. Sabiduría. No solo inteligencia, sino algo más profundo, más vivido. Los días siguientes, Isabel intentó aplicar conscientemente lo que iba leyendo y reflexionando. Fue un proceso torpe, lleno de pasos adelante y atrás. Intentó llamar a Mateo de nuevo, esta vez empezando con una disculpa sincera y sin justificaciones. «Mateo, siento mucho como te hablé el otro día. Estaba enfadada, pero no debí pagarlo contigo». La respuesta de su hijo fue cauta, pero menos defensiva. «¿Estás bien, mamá?» No fue una reconciliación instantánea, pero fue un comienzo, una pequeña grieta reparada en su comunicación. En el trabajo, cuando la señora Morales llamó para preguntar por enésima vez por el estado de la vasija, Isabel se preparó mentalmente. Antes de coger el teléfono, respiró hondo 3 veces. Escuchó la impaciencia en la voz de la clienta, pero en lugar de sentirse atacada, intentó escuchar la preocupación subyacente, el miedo a que algo saliera mal con su preciada pieza. Respondió con calma, ofreciendo detalles concretos del avance, asegurándole que todo iba según lo previsto y reafirmando la fecha de entrega. Colgó sintiendo todavía el estrés, pero también una pequeña victoria. No se había dejado arrastrar por la reactividad. Paralelamente, la restauración de la vasija del siglo XVIII avanzaba. Era un trabajo minucioso, casi meditativo. Limpiar los bordes de cada fragmento, aplicar el adhesivo con precisión milimétrica, mantener la presión justa hasta que secara. Cada pieza encajada era una pequeña satisfacción. Pero también había frustraciones. Un trozo que no encajaba perfectamente, un pequeño desconchón que había pasado inadvertido, la dificultad para igualar el tono exacto del vidriado original en las zonas reintegradas. Observó las finas líneas donde se unían los fragmentos, las cicatrices de la historia del objeto. Pensó en las palabras de Javier: la línea de la fractura bien tratada añade carácter. Podría ser así también para ella. ¿Podrían sus propias cicatrices emocionales, una vez comprendidas y aceptadas, formar parte de una nueva versión de sí misma, más sabia, más completa? Empezó a incorporar pequeñas rutinas de autocuidado, algo que siempre había relegado al último lugar de su lista de prioridades. Se obligó a dar esos paseos al atardecer por la orilla del río, no como una huida, sino como un momento para conectar consigo misma y con la belleza serena de su ciudad. Observaba los reflejos dorados en el agua, el vuelo de las gaviotas, el murmullo tranquilo de las conversaciones ajenas. Respiraba hondo el aire perfumado de azahar y jazmín. Incluso desempolvó un viejo cuaderno de dibujo y empezó a esbozar por placer, no por trabajo, los azulejos de un patio cercano, el perfil de la Giralda a lo lejos, sus propias manos trabajando la arcilla. Eran pequeños gestos, pero notó una diferencia sutil en su estado de ánimo, una mayor capacidad para poner distancia con los pensamientos negativos. Sin embargo, los viejos patrones no desaparecían por arte de magia. Un día, Javier pasó por el taller para recoger una pequeña figura que le había encargado restaurar. Al comentar casualmente sobre lo abarrotado que estaba el espacio, Isabel sintió una punzada de vergüenza y se puso inmediatamente a la defensiva. ¿Te parece desordenado? Es un taller, no un salón de té. Así es como trabajo. Javier la miró sorprendido, sin entender la reacción. Isabel se dio cuenta al instante de su error, de cómo había interpretado un simple comentario como una crítica personal. Se disculpó, sintiéndose torpe y avergonzada. «Perdona, Javier, estoy un poco sensible últimamente». Él sonrió con amabilidad. «No te preocupes, Isabel, todos tenemos días así». Esa pequeña interacción le recordó lo arraigados que estaban sus mecanismos de defensa y la necesidad de una vigilancia constante, de una práctica continua. No se trataba de alcanzar la perfección, sino de ser consciente, de intentar hacerlo mejor la próxima vez.
Mientras tanto, la relación con Mateo seguía siendo un campo delicado. Habían conseguido tener algunas conversaciones más tranquilas sobre temas neutros, sus estudios, una película que había visto, amigos comunes. Pero Isabel sentía que caminaban sobre una fina capa de hielo, evitando instintivamente los temas más profundos, aquellos donde las viejas heridas podían reabrirse fácilmente. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La vasija de la señora Morales estaba casi terminada. Isabel la contempló sobre la mesa de trabajo. Las grietas eran ahora finísimas líneas apenas perceptibles, integradas en la historia de la pieza. El color y el brillo se habían recuperado. Era hermosa, no a pesar de sus fracturas, sino quizás también gracias a ellas, a la historia de supervivencia que contaban. Se sintió orgullosa de su trabajo, de la paciencia y la habilidad invertidas. Pero una parte de ella temía la entrega final, la inspección de la clienta, la posibilidad de una última crítica. El día señalado llegó. Isabel preparó la vasija cuidadosamente embalada. Esperó la llegada de la señora Morales con una mezcla de aprensión y una nueva determinación. Cuando la mujer entró, su mirada recorrió el taller antes de fijarse en el paquete. «Bien, veamos el resultado», dijo, su tono tan exigente como siempre. Isabel desenvolvió la pieza con manos firmes y la colocó sobre un paño de terciopelo bajo una buena luz. La señora Morales se acercó, sacó unas gafas de su bolso y comenzó a examinarla centímetro a centímetro. El silencio se hizo denso. Isabel contuvo la respiración, sintiendo los latidos de su corazón en los oídos. Sintió la vieja inseguridad intentando aflorar, el impulso de empezar a señalar ella misma los pequeños detalles, las dificultades del proceso, como una forma de anticiparse a la crítica. Pero se mantuvo en silencio, erguida, dejando que el trabajo hablara por sí mismo. Finalmente la señora Morales se enderezó y la miró. «Tengo que admitir, Isabel, que ha hecho usted un trabajo excelente, impecable». Isabel sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo tambalearse, pero en lugar de balbucear un agradecimiento nervioso, simplemente asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Me alegro de que esté satisfecha, señora Morales. Ha sido un placer trabajar en una pieza tan especial». La clienta pareció sorprendida por su aplomo. Sacó la chequera. «El precio acordado, ¿verdad?» «Exactamente», confirmó Isabel, con una calma que le nacía de la certeza de su valía profesional. Mientras la señora Morales rellenaba el cheque, Isabel sintió que algo había cambiado dentro de ella. No era solo la satisfacción del trabajo bien hecho, era la sensación de haber navegado una situación difícil desde un lugar de mayor seguridad interna, sin dejarse intimidar ni reaccionar a la defensiva. Había mantenido su centro. Cuando la clienta se marchó, con la vasija cuidadosamente embalada bajo el brazo, Isabel se permitió un momento para saborear esa sensación de firmeza tranquila. Era una victoria pequeña, pero significativa, una prueba de que la sabiduría emocional no era una teoría abstracta, sino una herramienta real que podía cultivar y utilizar. Esa tarde recibió una llamada inesperada. Era Mateo. «Mamá, ¿estás ocupada?» «Ahora mismo no, cariño. ¿Pasa algo?», preguntó Isabel, intentando mantener la calma, aunque el tono de voz de Mateo sonaba preocupado. «Es que, bueno, necesito ayuda con una cosa de la matrícula. Hay un lío con unos papeles y no sé cómo solucionarlo. ¿Podrías echarme una mano? Mañana tengo que entregarlo sí o sí». Isabel sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la vieja preocupación maternal, el impulso de solucionarle los problemas. Por otro, un ligero resentimiento. Solo la llamaba cuando necesitaba algo. Pero desechó ese pensamiento. Era una oportunidad. «Claro que sí, Mateo. ¿Dónde estás? Voy a tu piso o vienes tú. Podrías venir tú. Estoy aquí liado con todo el papeleo». Media hora después, Isabel estaba en el pequeño y algo caótico piso de estudiante de su hijo. Se sentaron juntos en la mesa del salón, rodeados de papeles. Mientras revisaban los documentos, la conversación fluyó con relativa normalidad. Isabel se esforzó por ser práctica, por ayudar sin sermonear, por ofrecer soluciones sin imponerlas. Lograron aclarar el embrollo administrativo, identificando el documento que faltaba y cómo conseguirlo a primera hora. Cuando terminaron, un silencio algo incómodo cayó entre ellos. Mateo jugueteaba con un bolígrafo. Isabel sintió que era el momento, la oportunidad de abordar lo que realmente importaba, más allá de los papeles y las matrículas. Pero el miedo a estropearlo todo de nuevo la paralizaba. Fue Mateo quien rompió el hielo, aunque no de la manera que ella esperaba.
Mamá, empezó sin mirarla, a veces siento que desde lo de papá tú, no sé, como que esperas demasiado de mí, o que me culpas por cosas que no son mi culpa. La acusación la golpeó como un dardo helado. La vieja Isabel habría saltado inmediatamente, negándolo todo, enumerando sus propios sacrificios, devolviendo el golpe con reproches sobre la falta de consideración de él. Sintió la rabia familiar subiendo, el calor en las mejillas, las palabras defensivas agolpándose en su garganta. Pero entonces recordó. La pausa, la respiración, mirar desde el otro lado. Cerró los ojos un instante. Respiró hondo, contando hasta 3 en su mente. Abrió los ojos y miró a su hijo, que ahora sí la miraba, expectante, quizás esperando la explosión habitual. Entiendo que te sientas así, Mateo, dijo, su voz sorprendentemente firme pero suave. Eligió las palabras con cuidado. Comprendo que para ti fuera difícil todo el proceso del divorcio y los años siguientes. Y quizás sí, a veces sin darme cuenta, he puesto sobre ti expectativas o frustraciones que no te correspondían. Lo siento si te has sentido presionado o culpado. Mateo la miraba fijamente, con una expresión de desconcierto. No era la reacción que esperaba. Pero yo también necesito que entiendas, continuó Isabel, hablando ahora desde su propia perspectiva, usando esa primera persona que tanto le costaba. Para mí también fue muy duro. Me sentí muy sola, a veces asustada. Y sí, a veces reacciono mal cuando me siento herida o no escuchada. No es excusa, pero es lo que me pasa. Necesito que intentemos hablar sin atacarnos, Mateo. Que podamos decir lo que sentimos sin que el otro se ponga inmediatamente a la defensiva. No hubo gritos, no hubo portazos, solo un silencio denso, cargado de emociones no dichas, pero diferente al silencio hostil de otras ocasiones. Era un silencio expectante, casi frágil. Mateo desvió la mirada, asimilando sus palabras. No dijo, te entiendo, ni tienes razón, pero tampoco la contradijo. Simplemente asintió levemente, un gesto casi imperceptible. Vale, mamá, murmuró. No fue una resolución mágica. No se abrazaron llorando. Pero algo fundamental había cambiado en el aire entre ellos. La tensión se había roto, no con una explosión, sino disolviéndose en un espacio de posibilidad, de una comprensión mutua incipiente. Isabel sintió un nudo deshacerse en su interior, uno que lleva año fletado. Sabía que era solo un paso, que habría más conversaciones difíciles, más momentos de tensión. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenían una base sobre la que empezar a reconstruir. Las semanas siguientes transcurrieron con una nueva cadencia. La primavera sevillana estaba en pleno apogeo, inundando la ciudad de luz y del aroma embriagador del azahar. Isabel sentía que algo de esa luz también había empezado a filtrarse en su interior. La relación con Mateo no se había transformado de la noche a la mañana en un idilio, pero las conversaciones eran más frecuentes, menos tensas. Había una cautela mutua, un esfuerzo consciente por escucharse, por evitar los viejos patrones de ataque y defensa. Un día, Mateo le envió una foto de un plato que había cocinado, algo que nunca antes había hecho. Otro día, la llamó solo para preguntarle qué tal le había ido en el taller. Pequeños gestos que para Isabel significaban un mundo. En el taller, liberada de la presión del encargo de la señora Morales, Isabel se permitió el lujo de trabajar en una pieza propia. No era un encargo, no tenía fecha de entrega. Era una vasija de formas suaves y orgánicas, inspirada en las curvas del río Guadalquivir al atardecer. Moldeaba la arcilla con una libertad que hacía tiempo no sentía, dejando que sus manos siguieran su intuición. Ya no veía las posibles imperfecciones como fracasos, sino como parte del carácter único de la pieza. Recordó de nuevo las palabras de Javier sobre las líneas de fractura bien tratadas. Estaba aprendiendo a aceptar las suyas propias. Siguió con sus rutinas de autocuidado. Los paseos al atardecer se convirtieron en un hábito sagrado, un momento de conexión y calma. Volvió a dibujar en su cuaderno, no solo objetos, sino también las emociones que sentía, intentando darles forma y color. Descubrió que poner nombre a lo que sentía, frustración, miedo, alegría, calma, le quitaba poder, le permitía observarlo sin ser arrastrada. Un día, mientras estaba absorta en su trabajo, levantó la vista y vio a Javier asomado a la puerta del taller. «¿Interrumpo?», preguntó con su habitual sonrisa tranquila. «Nunca, Javier. Pasa, por favor». Él entró, observando la pieza en la que trabajaba Isabel. «Algo nuevo. Tiene una forma preciosa, muy fluida. Gracias. Es algo personal, sin presiones». Isabel sonrió, sintiéndose cómoda.
Necesitaba volver a crear por el simple placer de hacerlo. Conversaron un rato, de forma natural y cálida. Hablaron de un artículo sobre nuevos descubrimientos arqueológicos en Itálica, de la próxima vela de Santa Ana en Triana, de trivialidades que, sin embargo, tejían un hilo de conexión agradable. Isabel se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de estar alerta, de anticipar críticas o dobles sentidos. Podía simplemente ser ella misma, con sus luces y sus sombras. Antes de marcharse, Javier se detuvo en el umbral. «Se te ve más serena, Isabel. Me alegro». Ella sintió un leve rubor en las mejillas, pero le sostuvo la mirada. «Estoy en ello, Javier, aprendiendo a restaurarme a mí misma, supongo». Él asintió, comprendiendo. «Es el trabajo más importante que podemos hacer». Cuando Javier se fue, Isabel se quedó un momento quieta, sintiendo una profunda gratitud por esa presencia tranquila en su vida. No buscaba una relación romántica, no activamente al menos, pero valoraba enormemente esa conexión humana basada en el respeto y la aceptación mutua. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Triana bullía con la vida de media tarde. Los niños jugaban, los vecinos charlaban en las puertas. Sintió una conexión con ese pulso vital que antes, sumida en su propia angustia, apenas percibía. Current part characters 3996, total characters 274. Una tarde, mientras recogía el taller, recibió un mensaje de Mateo. No era una petición ni una queja. Simplemente decía: «¿Tomamos algo mañana por la tarde? Me apetece charlar». Isabel releyó el mensaje varias veces, una sonrisa amplia dibujándose en su rostro. Tecleó una respuesta sencilla. «Claro, cariño. Me encantará». Guardó el teléfono, sintiendo una calidez que le recorría el cuerpo. No era la solución a todos sus problemas. No era el final feliz de un cuento de hadas. Era algo mucho más real y valioso. La evidencia de que la comunicación podía repararse, de que las relaciones podían sanar si ambas partes estaban dispuestas a hacer el trabajo. Miró a su alrededor, al desorden creativo de su taller. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, bañando las piezas de cerámica, las herramientas, el polvo flotante en un halo casi mágico. Cogió la vasija que estaba creando, sintiendo su peso familiar, sus curvas suaves. Todavía estaba húmeda, maleable. Pensó en las grietas, las visibles en la cerámica antigua que restauraba, y las invisibles, las que ella misma había llevado dentro durante tanto tiempo. Comprendió entonces que la restauración, ya fuera de un objeto o de un alma, no consistía en borrar las cicatrices, sino en integrarlas, en aceptar que la fragilidad y la fortaleza podían coexistir, en encontrar la belleza no solo en la perfección, sino también en la resiliencia.